Muy buenas tardes a todas y a todos a un nuevo encuentro del Aula de Literatura José Cadalso, y hoy lo hacemos pues con Paloma Sánchez Garnica, una de las voces más poderosas de la narrativa contemporánea en español. Paloma, bienvenida a San Roque de nuevo. Bueno, pues Paloma no necesita presentación, pero bueno, os voy a contar un poquito sobre ella. Paloma nació en Madrid y se licenció en Derecho, Geografía e Historia, y ejerció la abogacía durante unos años hasta que decidió dejarlo para... Ahora, que es que no estaba encendido. Vale. Encantada pues bienvenida. de estar aquí. Muchísimas gracias, perdona. Bueno, lo que decía, ejerció la abogacía durante unos años hasta que decidió dejarlo para dedicarse de lleno pues, a la literatura, una de sus pasiones. Ha escrito más de una veintena de libros y es una persona muy querida tanto por la crítica como por los literarios. Me gustaría también destacar que en 2021 fue finalista del Premio Planeta con su novela Últimos días en Berlín, un adelanto de lo que estaba por llegar, y es que el año pasado, en 2024, pues consiguió ser Premio Planeta con su obra Victoria, de la que ahora hablaremos con más detalles. También me gustaría destacar que en 2019 tuvimos también la gran suerte de que Paloma nos acompañara en la 39ª edición de los cursos de verano en San Roque, y tengo que decir que recuerdo ese momento con mucho cariño y con mucha emoción, porque fue mi primer acto como delegada responsable del área de cultura. Así que han pasado 6 años ya, parece que fue ayer. Ha pasado muchas cosas. Ha pasado muchas cosas. Hablábamos antes en el café que nos hemos tomado antes de este encuentro, que César, el coordinador de cultura, sí, auguró ya que Paloma pues sería merecedora y bueno, y que recibiría el Premio Planeta. Así que bueno, yo no tengo más nada que añadir, simplemente agradeceros pues a todo el público que nos acompaña en estos actos literarios, pues la fidelidad y bueno, y que gracias a ustedes pues San Roque se ha convertido en el epicentro cultural del campo de Gibraltar, y eso es de agradecer, porque sin ustedes no sería posible, y sin el trabajo, como no, del área de la Delegación de Cultura. Así que le voy a dar paso a Belén López, periodista del área de multimedia, y ella va a ser la encargada de dirigir esta entrevista. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada. Y espero que nuestro público disfrute de este encuentro. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Encantada. Solo decir que no he escrito 20, he escrito 9 novelas nada más. Bueno, me ha puesto mucha tarea. 11 novelas más. Ana, sí, bueno. Sí. Yo te quería dar la bienvenida, reiterar esa bienvenida al Aula de Literatura José Cadalso, a esta nueva edición, también a todos ustedes. Como ha dicho Ana, Victoria te ha llevado a ganar el Premio Planeta 2024, y a mí me gustaría empezar esta charla con una frase de la novela, Paloma, porque dices: menuda historia la suya. Es la frase que le dice un protagonista a otro cuando se conocen, y yo creo que es un buen resumen de tu novela, de Victoria. Menuda historias cuentas. Entrelazas momentos históricos muy destacados con trayectorias personales. ¿Cómo entrelazas esas dos vertientes de la historia? Porque es lo que me interesa realmente cuando escribo, cuando leo. Lo que busco en la literatura, en las dos facetas, como lectora y sobre todo como escritora, es entender los sentimientos universales del ser humano. De eso trata la novela. Como seres humanos corrientes, normales, con historias minúsculas, gestionan su vida en un contexto determinado, con unas leyes que cambian con los tiempos, con unos principios morales que también se transforman a lo largo del tiempo, para mejorar o para empeorar, pero son los principios morales del momento, con unos prejuicios que siempre hay,
porque pueden evolucionar, pero siempre tenemos prejuicios, costumbres, entorno social. Todo eso nos condiciona a la hora de actuar, a la hora de relacionarnos, a la hora de amar, de odiar, de traicionar, de pensar, y a la hora de tomar la capacidad nos condiciona en la capacidad de decisión de nuestra propia vida. Y me interesa, cuando escribo y, como digo, también cuando leo, entender cómo seres humanos como yo gestionan su vida en un momento determinado, con ese contexto histórico, o con ese contexto social, o en ese contexto en el que se mueve. En ese momento, ¿no? Sí, y es que es la base de la literatura. Es contar la intrahistoria, ¿no? Las vidas privadas, meternos en la mentalidad de la gente, entender a otros seres humanos como nosotros, en los que nos podemos ver reflejados. Yo creo que es la base y la magia de la literatura, tanto en la lectura como para mí también en la escritura. Yo siempre digo que escribo para aprender, porque de todo lo que leo a veces me da la sensación de que se me escapa entre los dedos, y sin embargo con la escritura aprendo a relacionar, a analizar, a entender, comprendo todo aquello que tengo en la cabeza. Es como una forma de organizar el cuarto de atrás que decía Carmen Martín Gaite, ¿no? Hablamos de nazismo, de una época de racismo, de comunismo. Es que sometes a los personajes a unas épocas muy, muy estresantes, ¿no? En unos contextos muy duros, ¿no? Muy complejos. Es una época compleja. La novela, claro, cuando terminé Últimos días en Berlín, que termina en primavera-verano del 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, y bueno, con las consecuencias de la guerra a través de los ojos de las mujeres berlinesas, además alemanas, que fueron el foco de la venganza más irracional, más bestia, más inhumana, y que no se las consideraba víctimas porque eran alemanas. Y como eran alemanas, tenían la culpa de todo lo que había ocurrido, como todo el pueblo alemán, ¿no? Eso fue la mentalidad de los vencedores con respecto de los vencidos. Y me pregunté, todo siempre surge por una curiosidad, me pregunté cómo sobrevivieron esas mujeres, cómo normalizaron, cómo reconstruyeron sus vidas rotas, sus desgarros personales, la destrucción total que debió de ser aquella época, cómo salieron adelante en un Berlín dividido, destruido, ocupado, en convivencia con los vencedores, vencidos y vencedores, en su propia casa, en su propia tierra. Y cómo sobrevivieron a ese Berlín antes del muro. Esa es la etapa. Claro, porque y a partir de ahí, Victoria, quería entender esa época que va del 46 al 13 de agosto, la madrugada del 13 de agosto de 1961, que es cuando se construye físicamente el muro, cómo se vivía en ese Berlín, sobre todo en los 4 primeros años, del 46 al 49, donde hay momentos. Berlín se convierte en la ciudad más peligrosa y con más espías por metro cuadrado, una ciudad a la que aspiraba Stalin a quedarse con ella en su totalidad, y por tanto una ciudad, un punto muy, muy caliente. Y en esos 4 años hubo varios momentos en los que estuvo a punto, un tris, de estallar otro nuevo conflicto de consecuencias inimaginables, porque existía ya la bomba atómica. Y bueno, leyendo, empecé a leer, empecé a mirar, a buscar información, y en la lectura siempre cae. Yo, en mi proceso de documentación, es como si fuera tirando de lazos, y me van cayendo cosas, y me cayeron algunas lecturas que me llevaron al otro lado del océano, a Estados Unidos, a esa democracia, ese país que se considera el más justo, el más poderoso del mundo, la cuna de la libertad, de la democracia, en la que había también muchas y muy profundas injusticias. Berlín es una de tus ciudades favoritas y de tus escenarios favoritos para tus novelas. Como has comentado ahora mismo, te cruzas el Atlántico y reflejas también un pueblito pequeño. Tuskegee.
de Alabama, creo que es, de Alabama, del estado sur del de sur. Estados Unidos profundo. ¿Es uno de los lacitos que te cae y te lleva a ese lado? Ahí empecé, bueno, todo empezó por leer la novela, las lecturas abren la mente siempre, porque cayó en mis manos una edición muy buena de hace 3 años, era el centenario, no, pues el centenario no, el aniversario no, de Lo que el viento se llevó. Y cayó en mis manos bueno, lo vi esto de que entras en una librería y hay un libro que te llama, pues ese libro me llamó, yo había visto la película, nunca había leído porque las traducciones eran bastante malas hasta ese momento ¿Y esta por qué era tan buena? Era una muy buena traducción. Vale. Y yo siempre busco, en los libros que no puedo leer en lengua nativa del autor, siempre me fijo mucho en las traducciones. Para mí es muy importante las traducciones, porque pueden cambiar mucho la lectura, pueden alterar mucho, incluso te puede desconectar si es una mala traducción. Y no se disfruta tanto, ¿no? Total, sí, la traducción te puede aguar totalmente una novela, por lo tanto, desde hace tiempo tengo muy en cuenta las traducciones, y esta era una buena traducción y me la leí. Y bueno, me empecé a tener curiosidad por esos países, sobre todo esos estados, los estados del sur. Y me enteré que en Tuskegee, en una pequeña ciudad del estado de Alabama, en el año 34 empezaron un estudio clínico, entre comillas, estudio clínico, utilizando a seres humanos como cobayas, porque estaban tratando de encontrar un remedio para la sífilis, un tratamiento para la sífilis. Que estaba muy extendida en esa época porque no había tratamiento efectivo. Y entonces pues lo que hicieron es, bueno, querían saber cómo evolucionaba la sífilis en el organismo de un ser humano. Y para eso eligieron a 400 hombres negros, pobres. No les informaron en ningún momento de que tenían sífilis. Les dijeron que que tenían la mala sangre, que era como una especie de genérico, ¿no? Les dijeron que les iban a tratar, les engañaron diciéndoles que les iban a tratar, les daban un poco de dinero, les daban ayudas, pero nunca supieron y la sífilis en el organismo iba afectándoles cada vez más, llegaba al cerebro, o sea, el sufrimiento era evidente. Y esto duró hasta 1974. Teniendo en cuenta además que, claro, yo sabía que en los segundos juicios de Nuremberg, que se juzgó a los médicos de las barbaridades que se hicieron en el Holocausto, se sacó un código, el llamado Código de Nuremberg, a partir de esa sentencia en el que se condenó a varios de los médicos nazis. Se estableció un Código de Nuremberg de 1947 en el que se establecían la protección y la defensa al paciente en los estudios clínicos, de tal forma que un paciente que se sometiera a cualquier estudio o ensayo clínico tenía que estar constantemente informado, podía retirarse, saber lo que le estaban haciendo, es decir, toda la protección al paciente. Y era un código universal, pero a esos hombres negros de esa ciudad no le llegó. Y además, y eres periodista, y además todo salió a la luz porque uno de los médicos quería pararlo, estamos hablando del año 69, no le hacían caso en la administración y se lo cedió a una periodista. Esta periodista lo publicó primero en un periódico local y a continuación apareció en el New York Times, y a partir de ahí se abrió un comité de investigación y en 1974 se paralizó. Pero hasta, creo que fue el 91, con Clinton, no les pidieron perdón a los que habían sobrevivido y a sus familiares, y no se les indemnizó. Se habían visto envueltos en ese ensayo clínico. Entonces me pareció un lugar adecuado para poner a mis personajes. ¿No? Yo tenía una curiosidad porque me llamó mucho la atención que apareciese Lo que el viento se llevó en la novela, porque uno de los protagonistas conserva con muchísimo cariño un ejemplar de Lo que el viento se llevó, y ahora entiendo por qué le ha hecho ese guiño, ¿no?, en las páginas de Victoria.
Sí, porque primero porque es un guiño a la literatura. Me gusta, si es posible y se encaja bien, me gusta poner un guiño para que el lector, si tiene curiosidad, vaya a ello. Además, viene muy a cuenta porque en esos estados, lo que el viento se llevó narra, a través de Scarlett O'Hara, narra la guerra civil, la guerra de secesión, que fue a finales del siglo XIX, hasta 1886 creo que terminó, pero es a partir de, cómo se tiene que transformar esa sociedad que vivía, su modo de vida, su economía, su estatus, su forma, estaba sustentada en la esclavitud, en el trabajo esclavo. Y cómo tienen que transformar todo ese tema. Es alucinante cómo tienen que encajar esa nueva vida, ¿no? Pero sobre todo es que a partir de 1896 empezaron lo que luego se llamaron las leyes de segregación racial. Les costó muchísimo, se abolió la esclavitud, pero aceptar, claro, que los negros tenían que integrarse, incluso a los negros les costaba, ¿no?, tener que integrarse en la sociedad. Entonces empezaron con esto, primero empezaron con los trenes, vagones para negros, vagones para blancos, para que no se mezclaran, luego fueron haciendo cada vez, extendiendo más esta separación. Y en 1892 el Tribunal Supremo legitimó esas leyes con esta frase de iguales pero separados, ¿no? Y eso son la base de las leyes de segregación racial que se mantuvieron hasta el 54, que otra sentencia del Tribunal Supremo en Estados Unidos determinó que no podía haber discriminación en la educación, es decir, que los negros podían ir a las escuelas de los blancos a las de los negros, en las universidades, pero realmente no se hizo efectiva no se consolidó como ley hasta el 64 con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. Todo fue un proceso, estamos hablando de una discriminación absolutamente legal, impune, que hay que tener en cuenta que había un hostigamiento, una violencia y una coacción de una parte de los blancos, encabezada por el Ku Klux Klan, pero no solamente por ellos, sino contra los negros o los blancos que defendían los derechos de los negros. Y era muy similar al hostigamiento, a la violencia y a la coacción de los nazis contra los judíos en los años 30, hasta 1942, que ya se determinó la liquidación total, ¿no? Pero en esos años, esa discriminación, las leyes de Nuremberg de 1935, están inspiradas en las leyes de segregación racial de Estados Unidos, la eugenesia. Muchas de las cosas que nos horrorizan de los nazis estaban establecidas en Estados Unidos. Entonces, eso me pareció algo tan... eso está ahí, lo tenemos y lo sabemos, pero esa conciencia de que esa comparativa me llevó a cruzar el charco. Se refleja en la novela esa situación de manera muy cruda, además, cómo se vivía en ese pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, se refleja en la novela, y cómo se enfrentaban a la población blanca o los pocas personas blancas que querían defenderla. Eso querían el sentido común, que querían acabar con esa situación. Claro, la justicia. ¿Qué es la justicia? Había violencia, había injusticia. Si un negro era culpable por el mero hecho de ser negro, tenía que demostrar su inocencia, que generalmente no llegaba a demostrarla nunca. Y las leyes le amparaban había impunidad contra los blancos, con respecto a los blancos que hostigaban o que violentaban a los negros. Y eso, hay gente, hay mucha gente, porque también hay gente que tenía mucho miedo, y hay gente que asumía y asimilaba eso como algo normal, lo que les pasó a los alemanes con respecto de los judíos. Que pensar que en 1933 los alemanes no eran especialmente antisemitas, eran igual de antisemitas como el resto de Europa. Asumieron esa... Pero poco a poco fueron asumiendo esa violencia como algo normal, como algo que se merecían. Esto que hablaba antes de los principios morales, que se van transformando poco a poco, iban cambiando, y lo que antes, claro, antes te horrorizabas ante una violencia, de repente lo ves normal, lo ves adecuado, es que se lo merecen, ¿no? Pues eso ocurría también
me consta que Berlín te la conoces muy bien. Sí. Y por eso reflejas zonas y calles y muchos rinconcitos de Berlín. ¿Pero llegaste a recorrer ese pueblo y esa zona de Estados Unidos? No, de Tuskegee no he ido. ¿No? A Tuskegee no. Bueno, lo tienes pendiente, ¿no? Nueva York sí, pero sí, porque Nueva York también aparece en la novela. El estado de Alabama todavía no lo conozco, tendré que ir a... Bueno, para eso también hay una película además sobre ese tema, ese ensayo clínico que cuenta lo que sucedió y bueno, tenemos a Harper Lee que con Matar a un ruiseñor, que nos especifica claramente cómo era una ciudad vivía, del ¿no? estado, de un estado del sur, cómo era el ambiente asfixiante, ¿no? Has hablado antes de esas mujeres, de cómo sufrieron o cómo padecieron o cómo vivieron esa situación, esa época histórica en la novela. Construyes unos personajes femeninos muy fuertes, pero además en los dos extremos, muy fuertes, de bondad, de resiliencia, de fortaleza, y por otro lado maldad, resentimiento. Son figuras muy fuertes las femeninas en esta novela y en otras. Porque las mujeres somos seres humanos y tenemos nuestras complejidades exactamente igual que los hombres, incluso más. Yo creo que somos más complejas, para bien y para mal, somos más complicadas, ¿no? Y en el caso de las dos hermanas, Victoria es una mujer que tiene unos talentos, que ha sabido gestionar mejor, porque las dos hermanas han recibido un desprecio, la falta de empatía de sus padres, sobre todo la madre, y ella, Rebeca, por lo que sea, ha sabido gestionar mejor esa falta de empatía, esa falta de amor paterno y materno, ¿no? Pero Rebeca no sabe gestionar. Además, Rebeca ve en su hermana todo lo que ella no tiene, ¿no? Su hermana es guapa, ella no, o ella se considera que no. Su hermana tiene buena voz, ella no. Su hermana es muy inteligente, ha podido estudiar, ella no. Tampoco sabemos si talentos todos tenemos, pero ella no supo desarrollarlos, y lo que sí desarrolla es un resentimiento, unos celos, una envidia que la van envenenando a lo largo del tiempo, y todo el odio, este odio irracional que a veces tenemos y que es muy humano, por eso digo siempre que Rebeca es muy humana, lo vuelca contra la persona que la protege, que la defiende y que la cuida. Y Rebeca no es esa maldad, no es solamente eso, es una mujer que vuelca todo su amor a la hija de su hermana, a la que odia, que podía ir contra ella. Pues no, todo ese amor que tiene lo vuelca hacia su sobrina, de tal forma que si tiene que dar la vida por ella, lo da, o sea, está dispuesta. Entonces, bueno, esa complejidad del ser humano, a mí me interesa, es lo que he dicho al principio, ¿no? Entender esas dos complejidades. Victoria tampoco es perfecta, porque tampoco lo hace bien. Hay cosas que no, pero tiene unos talentos y sabe gestionar mejor esas carencias que le vienen de niña, ¿no? Y bueno, pues en la relación además se les cruzan a las dos, se le cruzan dos hombres que cambian su destino. Ahí va yo, a los claro, por una parte, masculinos. Unos tienen en su cabeza el sueño americano, en la tierra de las oportunidades, y la otra tienen el sueño el sueño socialista, el sistema socialista, que es el mejor para la población. A las dos se les quiebra, a la una y a la otra. Muy, muy desgarrador y muy, muy duro, porque al final es una historia de amor, es una novela sobre el amor también, sobre las relaciones amorosas, concentrando la idea de la novela, ¿no? Es que el amor es una parte fundamental del ser humano. Sin amor sería la vida. Y lo poderoso que son. El amor es el ancla al que el amor pasional y el amor filial, o sea, el amor familiar. Pero claro, en un momento histórico complejo como el que vive Victoria, pues se le cruza un hombre ella es vencida, es una de las vencidas, un hombre que es vencedor, un norteamericano. Bueno, Victoria tiene algo que le puede interesar a los norteamericanos, y es su
la información en esa época siempre, pero tú lo sabes, que la información es poder, y ella tiene algo que les interesa y es lo que utiliza para poder salir de ese Berlín miserable y sacar a su hija y a su hermana de allí. Y bueno, lo que pasa es que hablando surge el amor y ahí las cosas se mezclan. La atmósfera que se crea leyendo el libro, la atmósfera que percibes es opresiva en los dos escenarios. Tienes esa capacidad de meterte en la novela y sentir esa opresión que sienten los protagonistas y esa atmósfera asfixiante. Bueno, yo siempre digo que cuando estoy en el proceso de escritura, a mí yo escribo sin brújula, escribo sin mapa, yo me pongo a escribir y escribo. Y para mí esa es la fascinación del proceso de escritura. Voy descubriendo a cada línea lo que le va pasando y voy conociendo a los personajes, voy conociendo. Eso me provoca mucha inseguridad, mucha desazón. Antes me provocaba angustia, ahora ya no. Ahora ya sé que es parte del proceso y que esa inseguridad, esa desazón forman parte de eso, sobre todo de ¿Esa desazón por qué? ¿Porque no sabes lo que va a pasar? Porque no sé, hay veces ¿no? Hay veces que me paro, que me quedo un poco en el borde del abismo. Ahora he aprendido, y lo aprendí desde prácticamente el principio, que cuando me quedo al borde del abismo, lo que hablamos, la página en blanco, bueno, pues si te quedas al borde del abismo no sabes por dónde ir, apago el ordenador y me pongo a leer, que es el lugar de protección, el lugar donde me siento segura y puedo estar leyendo un día, una semana, lo que necesiten, ¿no? 15 para días, volver. Siempre con la historia en la cabeza, dando vueltas, porque los personajes me canibalizan, o sea, canibalizan mi vida, mi pensamiento, y están siempre ahí, siempre. Y de repente, generalmente leyendo, aparece se enciende la bombilla, se enciende la luz y sigo y continúo y no sé por qué estaba diciendo eso. De la atmósfera, vale, que creas. Eso. Entonces, yo necesito que lo que estoy escribiendo me apasione, me fascine, porque si no se me deshace. Entonces yo creo que además tengo que tener la sensación de visualizar, de estar allí. Me meto tanto, yo necesito estar en mi espacio y no puedo escribir en cualquier sitio, si soy muy maniática para eso, tiene que ser en mi mesa, con mi ordenador, un Mac que tengo de hace 15 años que tengo que encenderlo media hora antes para que se vaya cogiendo. Sí. Pero es mi Mac, es el teclado, tengo mis libros todos detrás de mí que parece que me arropan. No tengo móviles, no tengo teléfono, no tengo nada a mi alrededor, me pongo los cascos y con una música generalmente siempre, elijo 10 o 12 composiciones con la que es un poco la banda sonora de esa novela y me conecto absolutamente con los personajes. El mundo exterior queda al margen y son ellos y nada más que ellos los que hablan. Y yo lo único que hago es dejar que su historia fluya entre mis dedos. Pero lo importante y lo más importante para mí es que me fascine, que me apasione, que me tenga enganchada. Entonces yo creo, y además no pienso ni en lectores, ni que sea tema de moda, ni que mi editora no me pone ni plazos, ni me pone... Hay autores que necesitan plazos, hay compañeros que necesitan plazos para ponerse a trabajar. Cada uno somos un mundo. En cuanto a la escritura, cada uno somos un mundo. Totalmente, no tenemos nada que ver. Unos se parecen más a otros, pero al final cada uno tenemos nuestros propios métodos, nuestras propias... Hay unos que pueden escribir en cualquier sitio, en la cola del metro, en cualquier sitio. Y yo no, yo necesito... Pero sobre todo para mí es, primero, que la escritura sea libre, o sea, que nadie me imponga nada, nadie, ni siquiera yo misma, o sea, que la historia, dejar, que eso también lo he aprendido, dejar que la historia fluya, o sea, tener ese estado mental en el que te dejas llevar, y es un estado mental que entenderán todos cuando uno se mete en la lectura de tal forma que deja de ser él para entrar se mete directamente. Eso es, pues eso mismo, páginas. Un poco, a un nivel un poquito más intensivo, es lo que es la escritura para mí.
es dejarme llevar y escucharles y estar escribiendo y de repente decir, ¡guau! Esto sí. Aquí. Lo que ha pasado. Menuda historia. Sí. Me he quedado con la curiosidad. Dime por lo menos 2 temas con los que escribías Victoria, ¿te acuerdas? De la música. No, con la banda sonora de la película Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte, que vamos a... Buenas noches y buena suerte porque, bueno, si no han visto la película es una maravilla. La interpretación de Ed Murrow es clavada, el actor lo hace impresionante y es George Clooney el productor y el que está al lado del que es el productor del programa. Es una película en la que entiendes, además es en blanco y negro, está muy bien planteada, es real lo que dicen, sería un poco una película histórica, porque lo que él habla cuando se enfrenta a McCarthy es real, es lo que dijo Ed Murrow, el periodista, y lo que hace la película es todo lo de alrededor, o sea, la vida privada es la que ficciona, ¿no? Pero tiene una banda sonora y esa es la que usaba en la voz de Ella Fitzgerald, que bueno, además es magnífica. Me gustaría volver al tema de los personajes, la relación tan especial que tienes con ellos, porque cuando estás escribiendo los personajes entran en tu familia, en tu casa. Cuéntanos un poco cómo es una relación hasta que acabas la novela y se van poco a poco diluyendo, ¿no? Sí, como he dicho antes, yo tengo una curiosidad, durante meses estoy leyendo, visualizo películas, pienso, cavilo, escribo, cosas que luego nunca leo, porque además soy muy caótica. Pero el hecho de escribir a mano, en ese periodo escribo a mano, ideas, cosas que me saltan, le doy vueltas, hablo mucho con mi marido, pero no... la escritura es un pálpito, es un momento en el que tengo la sensación de ponerme a escribir. Y entonces me pongo a escribir. Te pide, te exige. Me pide, es un pálpito, es una sensación de voy a ponerme a escribir. Y me pongo a escribir y empiezo la primera línea sin tener ni idea de lo que va a ser. Cuando abres un libro y solamente tienes la sinopsis o un resumen que has leído, ¿no? Y empiezas a leer un libro, pues a mí yo empiezo a escribir. Empieza a escribir el libro. Y bueno, empiezo a escribir, empiezo a escupir, como digo yo. La historia para mí es como si los personajes llamasen a la puerta de mi casa, yo les abro, unos se presentan con toda claridad, otros no, pasan y no me dicen ni su nombre, y poco a poco nos vamos conociendo. Al principio somos auténticos desconocidos y por eso a mí me cuesta mucho al principio. Los principios me cuestan mucho porque hay veces que no entiendo, que no sé en el puesto en el que están, lo que quieren decirme, y poco a poco voy escuchándoles y me van hablando y van canibalizando mi vida, como he dicho antes, porque ocupan las 24 horas de mi día, los 7 días de la semana. Estoy pensando en ellos en cualquier lugar, en cualquier momento. El 80% de las conversaciones que tengo con mi marido es sobre los personajes, porque él es el primero que lee, que sufre varias veces el mismo capítulo, cambiado varias veces. Pero están metidos en mi vida durante meses, los meses que me lleva el escupir la historia desde el principio hasta el final. Cuando termino, entonces empiezan las relecturas. Como digo, ya han pasado meses. Los personajes ya nos hablamos de tú a tú, ya nos entendemos. Sí, es como ya comemos en la misma mesa, ya hablan, ya sé sus gustos, ya. Y ya las relecturas ya, como les conozco, ya es perfilar, definir, poner las formas adecuadas a cada uno, y es relectura y relectura y relectura, hasta que ya lo veo un poco, porque siempre un escritor siempre piensa que se puede perfeccionar, pero me siento un poco segura de la historia, entonces se la paso a mi editora. Mi editora me conoce, vamos, no como si me hubiera parido, porque... ¿Cuántos años llevas con ella? Pues 15 años. 15 años. Hemos pasado por muchas etapas, sabe cómo soy, sabe cómo puede exprimirme sin que yo me dé cuenta, sin que mi vanidad se dé cuenta. Vale. Porque si a mí me dice, esto lo tienes que cambiar o esto lo tienes que quitar, le digo,
Esto se queda y esto no lo cambio. Sin embargo, ya sabe muy bien, me conoce muy bien, y entonces hablamos mucho de la historia de los personajes. Y hay un momento en que de repente digo, esto había que cambiarlo. Y dice, eso, hay que cambiarlo. Te conoce Entonces, desde 15 años. esto dura pues también otros meses, ella me hace sugerencias, lo vuelve a leer, vuelve otra vez, es también otras lecturas. Hasta que en un momento determinado ya me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más. Y a partir de ese momento, esos personajes se callan, se silencian, ya nunca, jamás puedo hablar con ellos y de ellos, que es lo que hago ahora, y van abandonando mi casa. Unos más rápido, otros les cuesta, pero tienen que irse porque tienen que entrar otros, si no, no podrían entrar otros. Y sí que es verdad que, bueno, no es un duelo, es una sensación de vacío, como cuando has tenido mucha gente en casa, con mucho jaleo. Y de repente el silencio. Hay un silencio. Entonces hay como un silencio y la sensación que tengo, después de 9 novelas, la sensación que tengo de que tengo que volver a empezar otra vez. ¿Estás preparada? De cero, porque esto es empezar de cero, porque no tienes nada asegurado y eso soy muy consciente. En cada novela me tengo que ganar a los lectores y eso no es que me pese, esto es un oficio y lo que yo pretendo hacer con cada una de las novelas a partir de la segunda es escribir mi mejor novela, es mi ambición, escribir mi mejor novela de todo lo que he aprendido, teniendo en cuenta todo lo que he aprendido en las anteriores, todo lo que llevo vivido desde la última novela y plasmarlo para hacer mi mejor novela. O sea que esa exigencia es una gran motivación para ti. Sí, y es cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor novela? Pues mi mejor novela es la última para mí, porque primero es un oficio y aprendes desde la primera hasta la novena, que es esta, lógicamente aprendes de todas las que has hecho antes, ¿no? Tengo más lecturas, tengo más experiencia, tengo más madurez, he vivido más, he evolucionado personalmente, profesionalmente y todo eso, lógicamente, pues se vuelca. Luego ya a unos les gusta más una, a otros les gusta más otra. Eso es el mundo del lector, porque es esta novela que en ese momento que me ha dicho mi editora se convierte en libro y este libro ya nunca, jamás lo abriría para leerlo yo. No lo haces. Nunca, jamás, porque sería una lectura sufridísima, porque yo lo leería en un diálogo sordo, porque diría, ¿por qué he puesto esta palabra? Esto lo podía haber cambiado, esto podía haberlo puesto aquí. O sea, es supervivencia, ¿no? Es absolutamente, quitarte ese disgustazo, ¿no? De encima. Eso me lo dijeron en mi primera novela, no se te ocurra leer nunca tus novelas. El libro, tu libro. Tu libro. Y yo creo que es así. Igual que cuando una periodista también me dijo y me aconsejó que no, porque hablando por la radio me dijo que tenía una voz radiofónica. Digo, no me la reconozco la voz. Y me dijo, te aconsejo que no te escuches, porque siempre... Y ni me escucho, ni me leo, ni me veo. ¿Ni te ves en las entrevistas? No, porque igual lo que yo he dicho... Cuando lo lees... Pero eso se llama perfeccionista. Bueno, no sé si perfeccionista o salud mental, como dicen ahora, ¿no? ¿Para qué me voy a leer una entrevista que he hecho yo? Siguiente. Claro. ¿El proceso creativo que nos has contado ha sido siempre igual o ha ido...? Siempre. Además intenté en las primeras, recuerdo en la segunda, incluso en la tercera, sobre todo en la segunda, intenté hacerme un esquema, intentaba hacerme argumento, No. Cuando me ponía a escribir, ni esquema ni nada, eso iba por su cuenta y por su lado. Incluso, fíjate, la que más actual he tenido, más personal, que ha sido Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, porque es la sociedad que yo he vivido, la sociedad son cosas que he vivido yo en mi entorno, ¿no? Porque es el tiempo, es el 2010, 2011, entonces, bueno, pues... esa novela empecé a escribirla y me di cuenta, cuando llevaba 80 o 90 páginas, que estaba imponiendo a los personajes mi propio criterio. Y dije, a ver, Paloma, que tú aquí no eres nadie. Quieta.
Y tuve que hacer un ejercicio de humildad, echar un paso atrás y aprender que yo solamente soy la que escribo, que los personajes tienen su propio criterio, tienen su propia personalidad, tienen sus propias ideas y tienen su propia forma de actuar, no la mía. ¿Qué número de novela era esa? ¿Eh? ¿Qué número? ¿En qué orden? ¿La primera, la tercera, la quinta? Mi recuerdo fue la sexta. La sexta, sí. Séptima, octava, novena, sí, sexta. Que aprendías. La del premio Fernando Lara. Yo antes de pasar a que nos cuentes un poco cómo te documentas, cómo investigas, yo conoces la zona del campo de Gibraltar porque tú la mayor parte de tu año pasas. Yo escribo en Marbella. Escribes en Marbella. ¿Nunca has pensado en esta zona como escenario de una novela? Porque aquí hay novela para cada habitante, exactamente, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil. No elijo yo las historias. No, vale. Bueno, a ver si te inspiran, ¿no? Bueno, estando aquí, en la segunda vez que viene. Marbella también hay lo suyo. Sí, también es verdad. En ciertos años también. Yo creo que todos los rinconcitos tienen su novela. Sí. Proceso de investigación y de documentación, porque eres licenciada en Geografía e Historia y eso te ayudará, me imagino, ¿no? Con todo el contexto. Todo ayuda, la experiencia en buscar información, en hurgar en libros, ahora tenemos además Internet que nos abre puertas a un montón de información. Y incluso caminar por una ciudad en la distancia, ¿no? Te pones el Google Maps y vas por él caminando por donde tú quieres, aunque sea en el momento actual, pero más o menos puedes... tenemos unos instrumentos que no teníamos hace 10 años o hace cuando yo empecé, en el 2006. Y mi documentación básicamente es leer. Yo cuando, en esta novela, por ejemplo, cuando pensé en ese periodo, yo quería entender esos 15 años que van del 46 al 61. Cuando se fragua la Guerra Fría y me hice con todos los libros, aunque fuera de forma sesgada, que hablaban de ese tema, sobre todo novelas, porque las novelas cuentan la intrahistoria, es lo que he dicho al principio, ¿no? Me ayudan a meterme en la mentalidad de esa gente, de esa sociedad, pero ensayos, artículos, películas, documentales, ¿no? Te sumerges directamente. Absolutamente. Y leo durante meses. En esa época no es un momento del proceso que es también proceso creativo, pero en el que no escribo. Y luego cuando empiezo a escribir, hay más horas que dedico a escribir, pero nunca dejo de leer. Siempre hay un momento, en el día siempre leo algo. Y hay veces, como he dicho antes, que me meto en un terreno que no conozco bien, busco información porque se me ha presentado ese terreno, entonces busco información y leo hasta que vuelvo a entrar en la escritura. O sea, la documentación nunca se termina, incluso cuando me dice la frase de no puedes, sigo por pura inercia, sigo buscando información, todo lo que me cae, me gusta rellenar mi mente de todo lo que, empaparme de todo lo que conlleva, de todo lo que involucra a los personajes de la historia, ¿no? Una jornada, ¿cuántas horas seguidas puedes estar? ¿O sumergida en la documentación leyendo o escribiendo? ¿Cómo son tus jornadas? Todo el día. Yo me levanto muy temprano, yo soy muy rutinaria, me gusta mucho la rutina y soy muy... en esto soy... Yo recuerdo que me contaste... Muy cuadriculada. Has sido opositora. Sí, y eso muy disciplinada, una base. Sí, porque esto es un oficio y hay que ponerse a trabajar. La inspiración te viene trabajando, delante del ordenador, no te viene así de repente. Y a mí me gusta levantarme últimamente, llevo 4 años que he integrado, he hecho natación desde hace 30 años, pero hace 4 años integré también el yoga, mis 40 minutos de yoga a las 6 de la mañana, viendo amanecer ahora. Luego desayunamos, despierto a mi marido, al sufrido, mi marido que está jubilado se levanta conmigo, desayunamos un buen desayuno fuerte, me voy a nadar. Y a las 9 de la mañana estoy sentada, he puesto el ordenador, me pongo un café, me pongo un té de jengibre con limón, una botella de agua llena hasta arriba, no puede estar mediana, tiene que estar llena hasta arriba,
Estas son, como dicen tus tipos, pues estas son mis manías. Y me pongo a escribir a eso de las 9, 9 y cuarto hasta las 2. A las 2 dejo de escribir, hago lo que sea de comida. En eso mi marido también es muy buen compañero, no le importa. Ayuda, ¿no? Ayuda. Y la air fryer y la Thermomix Sí, también. Y comemos y siempre duermo un poco de siesta. Soy de siesta española además. Mi padre lo era y eso nos lo metió a todos los hermanos. Lo ha heredado, ¿no? Sí, sí, además me viene muy bien porque es la única forma de que después, cuando me levanto, pues un poco de fruta, un poco de merienda y a las 5:30, a las 6 estoy otra vez sentada hasta las 9, 9 y cuarto, 9 y media. Jornadas muy largas, sí, ¿eh? Pero me encanta. No. Es que, y esos sábados y domingos con la única diferencia que el sábado y el domingo no me pongo despertador. Es la única diferencia. Y los... Pero trabajas sábados y domingos también. Claro, claro. Es que no concibo. El trabajo, no es trabajo, es claro, puedo continuar es mi con forma de estar en el mundo. Salvo, pues esto, las salidas, estar contigo. El sábado estuve en Badajoz, ahora voy un poco de pueblo en pueblo, de feria en feria, como el baúl de la Piquer, ¿no? Pero es ahora. Pero a mí me gusta esta rutina de lunes a lunes. Y cuando me dicen, pero descansa un poco, y, a ver, es como si le dices a alguien, deja de respirar para que descanses un poco. Bueno. Es la forma de estar en el mundo. O sea, yo cuando mi rutina es esta y no sé hacer otra cosa en mi casa que sentarme en mi escritorio y ponerme o a leer o a escribir si estoy escribiendo. Ahora estoy empezando con la 10ª y unos días pues escribo, otros días pues leo, porque como estoy un poco a saltos ahora, no tengo esa tranquilidad, claro, pues entonces hay veces que digo, lo voy a dejar y voy a leer, voy a aprovechar para leer. Entonces es una forma de estar, mi escritorio es como mi hábitat natural, ¿no? Y me lo paso bomba también, me lo paso muy bien. O sea que estás... Y tengo un compañero de vida también que bueno, soporta, yo es que soporta esto. Porque tú le dedicas a Manolo el amor de mi vida, porque siento que a su lado todo es posible. Sois equipazo, ¿no? Absolutamente. Es que es un hombre muy... Manolo está por ahí. Yo no veo nada, pero... Pero es cierto que es un hombre, es un compañero de vida que es generoso, me da confianza, es un hombre muy curioso y por lo tanto se involucra mucho en todo esto, en el proceso, me ayuda en la documentación, lee aquello a lo que yo no puedo llegar y me dice, pues esto te merece la pena, esto no. Soporta los cambios, porque convivir con un escritor, con un creador en general, a veces es muy complicado porque somos muy inestables. Y lo mismo un día salimos diciendo, bueno, somos nosotros estamos, esto es una mierda, no vale para nada, pues lo voy a tirar. Y él siempre está, tanto arriba como para abajo está, equilibra. Y luego va a mi ritmo, porque claro, yo me meto, como he dicho, yo me meto a escribir y yo disfruto mucho escribiendo y disfruto mucho leyendo y tal, pero él está al otro lado del tabique. Y él está jubilado. Él sigue el ritmo de personajes, sigue, de todo. Y está ahí. Y nunca, es absolutamente respetuoso con mi trabajo, involucrado, o sea que es el amor. Qué privilegio. El amor de mi vida. Qué privilegio. Yo pediría un fuerte aplauso para... Yo estoy señalando para allá, pero yo creo que está por ahí. Estará diciendo que no hables de mí, que no hables de mí, pero... Un día es la segunda entrevista para Paloma que viene a San Roque, la tercera es con Manolo ahí sentado, ¿eh? También. No, que se enrolla mucho luego. No. Bueno, pues entonces un ratito solo, Manolo. Voy a volver un poco a la novela porque dos citas que he sacado que me han llamado la atención. Una que dice, ¿qué sentimiento tiene vivir si no soñamos? Y otra que es un poco contradictoria. Es el tiempo que nos ha tocado vivir, acéptalo y sigue adelante. Son dos resúmenes de dos maneras de estar en el mundo. ¿Es así? O lo aceptas, pero sueñas. Claro, hay que soñar. Yo empecé a escribir con 43 años. Saramago empezó a escribir con 60, llegó al Nobel. Es decir, cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene algo que le palpita, porque todos tenemos un talento, o varios, pero sobre todo tenemos algo
qué queremos hacer y nos limitamos nosotros. Hay que soñar en conseguirlo, en perseguir lo que creemos y bueno, aceptar en el mundo en el que estamos. También estamos ahora en un mundo bastante más grato que el que viven mis personajes, ¿no? Pero bueno, tenemos que acomodarnos a lo que estamos. Hay veces que la vida te da bofetadas y tienes que aceptarlo y tienes que asimilarlos, tienes que gestionarlos sobre todo. Y hay veces que estás bien, muchas veces estamos bien y estamos protestando. Pues es que la vida es hay que beberla, hay que vivirla, hay que disfrutarla a cada instante porque no sabemos lo que puede pasar al segundo siguiente, ¿no? Entonces muchas veces perdemos el tiempo en cosas que que ni siquiera nos pueden afectar y nos desviamos de lo que realmente nos hace felices, que es pues perseguir nuestros sueños, ¿no? Lo perseguiste, empezaste con 43 y aquí estás. Bueno, lo empecé con 20, que fue cuando me casé. Y desde el momento en que me casé y pasé a ser una ama de casa, enseguida vinieron mis niños. Yo desde ese momento, nada más entrar en la que fue cambiar mi habitación de mis padres, en la casa de mis padres, en mi casa puse un sitio para mí, no sé por qué, yo quería tener mi espacio en la casa. Los que tengan una edad sabemos que antes en las casas las mujeres, las madres, el sitio era la cocina o un lugar en el sillón del salón, pero el sillón bueno era para el padre. Mi padre tenía un despacho que jamás utilizaba, pero era el despacho de papá, no sé por qué, esto María Moliner también lo tenía, que tenía que hacer hizo su diccionario en la mesa del comedor, teniendo el despacho de su marido vacío, ¿no? Entonces yo tenía una inquietud que no supe identificar en ese momento. Yo sabía que había venido a hacer algo en el mundo y no supe identificarlo. Entonces, y lo primero que hiciste es tener tu espacio sin saber... Tener mi espacio, sí, porque me puse a estudiar inglés, hice cursos de puericultura, pues como me vinieron los niños, de educación preescolar, y me había dejado la carrera, iba a retomarla, pero la carrera de Geografía e Historia. Iba a retomarla, pero mi hermano, el que va por delante de mí, me dijo: ¿para qué vas a estudiar Geografía e Historia? No te va a valer para nada. Digo, bueno, ¿y qué hago? Pues Derecho, pues estudié Derecho. 5 años con mis niños, con ayuda de mi marido, con mis niños. En 5 años me saqué la carrera de Historia, o sea, de Derecho. Se cruzó por mi camino una registradora de propiedad que me animó a hacer una oposición a registros. 6 años de oposición a registro. Con esa disciplina, con esa constancia, me presenté 2 veces, no lo saqué, y tenía necesidad, cuando ya decidí retirarme, que es muy duro, para los que tengan opositores saben lo duro que es retirarse después de 5 años, de 6 años casi, necesitaba trabajar, necesitaba ver el mundo y que el mundo me viera. Y monté un despacho, ejercí. Mi hermano, el que me dijo esto, el mayor, me dijo, que es abogado, me dijo: Paloma, tú no vales para esto. Vaya hermanos. No, sí, te ayudan, pero lo sabía. Tú no vales para esto, porque él es igual que yo y él ha ejercido el derecho porque no tenía más remedio. Pero sabía que no valía para él. Y efectivamente a mí me encantaba montar las demandas. A todo esto yo no había pensado jamás en escribir, jamás. Lectora voraz desde que tengo uso de razón, acumuladora de libros. Las librerías y las bibliotecas me fascinan, pero nunca había pensado en escribir. Y monté un despacho de abogados. Y bueno, pues montar las demandas me encantaba, pero la confrontación en los juzgados. Había mucho machismo. Yo veía mucho paternalismo en mis compañeros, en los clientes. ¿Cuánto tiempo? 4 o 5 años. Bueno. Mi hijo mayor empezaba ya a revolucionar sus hormonas, y una tarde no sé qué me montó, pensé, digo, o me dedico al despacho, o me dedico a controlar las hormonas de mi hijo, y dije, esta es la mía. Colgué la toga, nunca me he arrepentido, porque además hice bien, porque estuviste ahí presente con dos buenos niños, ¿no? hijos, 2 buenos padres, 2 grandes personas, así que no lo hicimos mal.
Y me metí en casa otra vez, terminé la carrera de Geografía e Historia y en el 2003 tenía 2 licenciaturas, una oposición de 6 años con todo lo que lleva eso. Y en el verano del 2003, bueno, pues a raíz de una conversación, en una cena con amigos, a la vuelta le dije a mi marido, voy a escribir una novela. Y Manolo ahí diciendo, pues... No, claro. me dijo, pues escríbela. Manolo siempre, mi marido siempre ha estado a mi lado, siempre en cada giro que he hecho en mi vida, siempre ha estado a mi lado. Porque ahora es muy fácil decir está a mi lado, pero cuando sí, pero... no eran, al principio era muy complicado decir, ¿tu mujer qué hace? Pues está estudiando. ¿Y qué estudia tu mujer? ¿Otra vez? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y bueno, me puse a escribir una novela, una cosa que tenía en la cabeza, que tenía mucho follón y a través de unos personajes me puse... sin ninguna responsabilidad, sin pensar en publicar, simplemente contar una historia. Y bueno, cuando terminé la novela, pues, mi marido me decía, sigue, que está muy bien, sigue, que está muy bien. Se lo dejé a varios amigos, me dijeron, pues preséntalo en premio, la presenté en premio, no lo gané. Y busqué un agente literario. Estamos hablando de 2005. Y bueno... busqué una agente literaria, en junio una de las agencias me dijo que le interesaba y en septiembre tenía 3 editoriales pujando por mi novela. Locura total. Increíble, increíble. Y en junio del 2006 publiqué con Plaza y Janés mi primera novela. Y pensé, este es mi lugar en el mundo, aquí quiero quedarme. O sea, lo tuviste claro en ese momento. Pero la segunda novela la empecé con un miedo terrible por si me echaban otra vez de ese mundo, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco me iba haciendo, la segunda fue con Espasa, la tercera ya entré en Planeta, en la editorial Planeta, y ya empecé con mi editora de ahora, con El alma de las piedras. Y bueno, pues aquí estoy, con 43 Planeta, años. 2024. Con 43 años empecé a escribir y en el 2024 conseguí llegar a la meta, a una de las metas que fue ganar el premio Planeta. Vamos a hablar de ese premio. Vamos a hablar de ese premio. Porque persistir es una de tus también señas de identidad. Y nos lo acabas de contar, toda tu trayectoria vital. Presentaste el manuscrito de Victoria con el título de Buenas noches y buena suerte, que has hecho referencia a la película, pero es que en Victoria también... Bueno, más que la película es cómo se... refleja cómo se despedía Edward R. Murrow desde la guerra en Londres. Porque el periodista norteamericano. El periodista norteamericano, cuando emitía su crónica de la guerra en Londres, era un estadounidense que estaba... en Londres, y cuando la gente en Londres, cuando se iba a dormir por la noche, decía buenas noches y buena suerte, porque había bombardeos, entonces no sabían si al día siguiente lo que iban a estar. Y él lo asumió como suyo y era el lema de siempre, buenas noches y buena suerte. Porque en Victoria, es que no hemos hecho referencia, dices que no es una novela de periodistas, pero que sí muestra la importancia del periodismo como depositario de uno de los derechos fundamentales de una sociedad civilizada. Que es el derecho a la información veraz y contrastada. Los periodistas tenéis una responsabilidad muy grande porque sois los depositarios de esa información, pero también es verdad que la sociedad somos responsables de no quedarnos con la armonía que nos gusta. El otro día, hace poco, estuve con Vicente Vallés haciendo una acción y le dijo a una chiquita de 16 años que quería ser la primera presidenta del gobierno, mujer, y le dio un consejo diciéndole, yo te aconsejo que leas aquello que te incomoda, porque te va a abrir la mente, ¿no? La sociedad, los periodistas tenéis mucha responsabilidad, pero también la sociedad, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cribar, de analizar, de ser críticos con la información que nos llega, porque es muy fácil quedarnos con el mensaje que nos encaja en nuestra idea, en nuestra ideología. Que no nos incomoda. Claro, que no nos incomoda. Y eso es importante, porque la novela empieza con una frase de Edward R. Murrow que es importante que la tengamos en cuenta como sociedad. Una sociedad de ovejas engendra un gobierno de lobos.
Si nos convertimos en una sociedad de ovejas, engendramos un gobierno de lobos. Y la sociedad, el hecho de no ser una sociedad de ovejas, depende de cada uno de nosotros. Es que lees Victoria y se te encienden muchas alarmas. Claro. Nada más con esta cita con la que empiezas tú la novela ya se están encendiendo muchas alarmas y tenemos que ser conscientes de todo. Claro, porque y de la sociedad en la que nos estamos. Tendemos a cometer errores similares con consecuencias muy similares del pasado, porque pensamos que, y más en el mundo occidental en el que vivimos, la generación nuestra, que no hemos tenido, sí, hemos tenido una pandemia, hemos tenido crisis, pero no hemos tenido la brutalidad, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se nos olvida y llegamos a pensar de que los males del pasado, como decía Primo Levi, no nos pueden afectar a nosotros, que eso es algo del pasado y no, con diferentes medios y diferentes formas, pero con las mismas consecuencias puede sucedernos lo mismo. Y pensamos que el Estado de Derecho, que las libertades nos vienen impresas en el ADN y no es así, que nos la pueden quitar en cualquier instante si no lo protegemos, si no lo defendemos, nos lo pueden arrebatar. Además, sin darnos cuenta, porque generalmente los que vienen a arrebatarnos las libertades individuales, el Estado de Derecho siempre vienen cubiertos con piel de cordero, ¿no? No vienen diciendo, os vamos amenazando. No. Vienen diciendo siempre, esto es para protegeros, esto es para proteger la seguridad nacional, para proteger al vulnerable, al débil, vosotros, yo os voy a solucionar todos los problemas que haya. Cuidado con esos cantos de sirena, tenemos que ser cada uno de nosotros con nuestro granito de arena, y en los libros es uno de los instrumentos poderosísimos que nos aportan a la sociedad, nos aportan esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de empatía, a rechazar la intransigencia, el sectarismo. Todo eso nos lo puede dar una simple lectura y está al alcance de cada uno de nosotros para convertirnos, para que no nos convertamos en una sociedad de ovejas. De ovejas. Premio Planeta, ¿cómo viviste? ¿Cómo viviste esa noche, ese premio, recibirlo de mano de los Reyes? Wow, un poco. Es un momento único y especial en la vida. Pues cuando llegué allí ya la cena era espectacular, porque con los Mola estábamos todavía en el periodo de, yo no sé en qué ola estábamos del COVID, y eran 600 personas y claro, había huecos y la cosa con mascarillas, todo estaba... Pero allí éramos 1.200 personas, era el 75 aniversario de la editorial, fue una cena preciosa, espectacular. ¿Cuántas velas me dijiste? 17.000 velas de LED. O sea, nada más que con eso, el ambiente... La cena fue una delicia. Y claro, yo sabía que estaba ahí porque estaba dentro de los 10 finalistas. En la cena, a lo largo de 20 minutos, un cuarto de hora, porque el jurado está en otro sitio haciendo las últimas deliberaciones. En una primera deliberación caen 5, luego va cayendo una, otra... Y tú vas sabiendo que buenas noches y buena suerte está ahí, claro, porque cada vez que salen van cayendo y tú los vas viendo, y además con una puntuación, y vas viendo que puntúan bien. Y bueno, cuando ya quedó Eutropio de mi finalista, Beatriz Serrano, Fuego en la Garganta, y la mía, ya sabía que iba a salir la última, que primero iba a salir Beatriz. Bueno, lo viví con una sensación de esto lo tengo que disfrutar. Estaba con mi marido al lado y sabíamos los dos que iba a salir. Cuando abrieron la plica, cuando Carmen Posadas abrió la plica. Mira, Beatriz, mi finalista, tiene 36 años, ha cumplido 36 años, muy joven. Era su segunda novela y siempre dice que ella sabe que salió al escenario y al día siguiente ya no recuerda nada. No recuerda nada. Yo lo viví. Tú hiciste el esfuerzo. Cada segundo, o sea, cada paso que di hacia el escenario, recuerdo cada momento, cada abrazo, lo que le dije a los Reyes, lo que me dijeron los Reyes, el momento de coger el premio. Sabía que era un momento único, no solamente en mi vida,
sino en la vida de mi marido, en la vida de mis hijos, de mis nueras, incluso de mis nietos, que al día siguiente les pusieron y fueron al colegio, mi abuela. Hombre. Y de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, ¿no? Era un momento único. Y lo viví de forma muy disfrutona, disfruté mucho. Qué bien. Disfruté mucho y esa sensación de emoción pero serena. Mira, hay una cosa, es que, claro, de la vida aprendes, ¿no? En el 2012 me dieron un premio por Las tres heridas en Móstoles, porque habla de Móstoles, y era un premio que había varios premios, un premio de la ciudad, un premio del empresario y tal, y era un escenario de 600 personas. Yo salí nerviosísima. Leí lo que tenía que leer, no me enteré absolutamente de nada de lo que leí, estuve a punto incluso algunas veces de caerme redonda, se me secaba la boca, y ya, bueno, cuando terminé, yo hice mi speech y tal, y estaba una buena amiga conmigo y me dijo, lo has hecho muy bien, ahora solamente te queda disfrutarlo. Increíble. Y aprendí, y todo llega en su momento, y yo esa noche del 15 de octubre lo disfruté. Porque hay muchas veces que esos momentos tan únicos, tan especiales, te los arruina a los nervios. Y sin embargo yo puedo decir que soy consciente de cada momento que viví esa noche. Estupendo, enhorabuena. Enhorabuena porque además de conseguir el premio lo viviste intensamente. Una pregunta, el seudónimo. Ana Akhmatova. Bueno, Razón. Ana Akhmatova es que es como un guiño también, me gusta hacer homenajes y poner el foco en mujeres que a lo mejor hay gente que no conoce, ¿no? Ana Akhmatova, la vida que tiene Ana Akhmatova es un drama constante, ¿no? Por la época que le ha tocado vivir. Y además ella no quiso salir de Rusia, pero sobre todo me llamó la atención, no solamente su poesía que es estremecedora, sino me llamó la atención que no solamente la prohíben escribir, no solamente la prohíben publicar, sino que la prohíben escribir. Y yo pensé que sería de mi vida. Te pusiste en su lugar. Claro. Y el pensamiento, la libertad del pensamiento, la capacidad del ser humano de ser libre con el pensamiento. Leer a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, la capacidad del ser humano para aferrarse. O sea, se le puede encerrar de una forma inhumana a los seres humanos, de una forma brutal, con hambre, pero si tú tienes algo, un proyecto en tu vida, algo esperanzador en tu mente, sales adelante. Es básico y que te quiten eso. Y ella lo demostró, Ana Akhmatova lo demostró, es una mujer con una resistencia brutal, que una mujer valiente que siguió creando en su mente. Con la ayuda de 3 o 4 amigos que se jugaban la vida por memorizar sus versos. Increíble. Estamos terminando, Paloma. Vamos a hablar de tu próxima novela brevemente. ¿Estás en ello ya? Sí. ¿Algo no. que...? Sí, no. No, antes decía que era por pudor, y es cierto que me da mucho pudor hablar de lo que estoy haciendo porque se está empezando el trabajo, llevo 105 páginas. Pero ahora lo digo, soy más sincera, ya es puro egoísmo. Sí, es mía. Es tuya, es para ti. Es mía, absolutamente mía y de mi Cuando marido. Cuando me digan ya no se puede... Porque es que no lo sabe ni mi editora. Entonces es algo que solamente conoce mi marido, es el que está leyendo y la estoy construyendo, pero es una sensación de que esto ahora es mío y no lo comparto con nadie. Bueno, pues te esperamos para la próxima. Hay que esperar, sí. Cuando esté fuera, ya no sea tuya, sea cuando libro. Ya se callen los personajes, ya se formará, pero ahora todavía ahora déjame disfrutarlo a mí, déjame que me atrape. A Manolo y a ti os dejamos disfrutar de esta nueva novela. Vamos a abrir el turno de preguntas, si te parece. Yo no veo nada. Yo tampoco. Tú tampoco. Tampoco, yo pero no bueno. sé si ahora sí un poquito. Ahora. Yo creo que Roberto está... ahora sí que os veo. Ahora sí. Roberto es el que va a pasar el micro. Está ahí detrás. Está del principio del todo.
Hola, buenas noches. ¿Dónde estás? Aquí, arriba del todo a la izquierda. vale, el gallinero. Te comento, yo veo el sudor y la sangre de los escritores tiradas en la basura. Muchos libros tirados en la basura. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ha habido en muchas épocas libros no solamente tirados a la basura, sino en hogueras. Bueno, hay muchos libros, hay muchas veces que buenos escritores se quedan en las estanterías o ni siquiera llegan a las estanterías. Es lo que hay, no te puedo decir más. Es lo que hay. Siguiente, yo veo una manita aquí, abajo, o sea que Roberto va a hacer ejercicio. Yo he escuchado hoy que la industria cultural está creciendo en España. El libro está creciendo muchísimo. Desde la pandemia. Exacto. Una de las cosas buenas, si algo bueno trajo, que yo creo que algo trajo, la pandemia, aparte de mucho dolor y mucha tragedia, fue el descubrimiento de mucha gente de la lectura y de la lectura del libro. Y gente joven, gente muy joven. Que descubrió la lectura. Que descubrió la lectura y que, bueno, también las editoriales cuidan mucho el formato porque son los futuros lectores. Y el fenómeno fan también ha entrado en el mundo de la literatura y es bueno, porque todo lo que se acerque a los libros, a las librerías, a las bibliotecas, siempre es beneficioso. Va a traer algo, siempre va a traer algo bueno. Hola, buenas. Has dicho que te interesa mucho, que prestas mucha atención a las traducciones. A nivel de escritora también se han traducido muchas de tus obras. ¿Te involucras de alguna forma en el proceso, con consultas o es algo que se encarga la editorial? No, porque no sé idiomas, entonces, por mucho, si supiera bien otro idioma, se ha traducido a varios idiomas, a portugués, francés, italiano, de checo, fíjate, el checo yo, pues, rumano, polaco, el ruso. Acaban de salir las 3 heridas en Rusia y he tenido que hacer un acto de fe para saber que mi nombre está en la portada. No, en mis novelas no puedo porque no tengo capacidad, pero en lo que tengo capacidad como lectora sí elijo traductor, o sea, elijo una traducción de confianza. Parece que estamos en un barco, ¿eh? Sí. ¿Tú ves alguna mano, Roberto? Sí. No. ¿No? No. No. Ahí, Mira, acaba de arriba. salir una manita ahí. Hola, buenas tardes. Paloma, varias de tus novelas están ambientadas en épocas de guerra. ¿Por qué? Porque siempre en Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Precisamente no están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Es alrededor. En el claro, contexto de... En últimos días en Berlín es el ascenso del nazismo, el año 33 hasta el año 39, pasa de refilón por el Gulag de Rusia, que tampoco pasa por la Segunda Guerra Mundial, y al final termina en las consecuencias de la guerra, como he dicho antes, a través de los ojos de las mujeres. No me interesaba entrar en la Segunda Guerra Mundial y en esta no toco, son las consecuencias de la guerra. Yo creo que es una época, los años 30 en Europa, por supuesto los años, como he dicho antes, los años a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, son momentos muy convulsos, muy complejos, muy complicados. Se mantuvo una lucha por la hegemonía mundial entre dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban a cara de perro a cada instante. Y creo que en cada uno de esos, me dice muchas veces de Berlín, pero es que creo que en esos momentos, en momentos complejos, es donde está la sustancia para una novela, para un novelista, y me interesa entender cómo un ser humano reacciona en momentos límites. Tú has comentado que Berlín en el siglo XX cada uno de sus habitantes tiene una historia. Claro, tiene una historia. Su historia para lo mismo reflejar. que cuando hablamos aquí de la guerra civil, es que cada uno de los que vivieron esa guerra tiene su propia historia que contar.
Entonces, bueno, pues la ficción está para eso, para adentrarse en esas sensaciones, en esas vidas, en esos sentimientos universales, ¿no? Porque al final los seres humanos, a lo largo de la historia, en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, tenemos básicamente los mismos sentimientos. Todos buscamos nuestro lugar en el mundo, nuestra forma de estar en este mundo. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos nos sentimos apelados cuando nos traicionan. Todos nos sentimos mal cuando nos envidian o envidiamos. Somos leales, somos héroes en algún momento de nuestra vida. Esos sentimientos, esa forma de actuar son universales. Y eso es lo que es la trama, es la intrahistoria de la que hablaba Unamuno, y es la base de la ficción, la base de la narrativa, ¿no? De la literatura. Si uno quiere entender el Madrid o saber cómo se vivía, cómo se relacionaban, cómo se movían, cómo era Madrid en 1884-85, que se lea Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta o cualquiera de sus obras, te lleva de la mano, vas de la mano con los personajes y entras en sus casas y ves cómo son, sientes incluso el silencio, porque hay algunas veces que no nos damos cuenta de que en esa época no había radio, no había televisión, y el silencio que debía de haber, esos relojes, el tic-tac, tic-tac constante. Me recuerdo sonido, ¿no? Con mi abuela, que no tenía ni radio ni televisión, y las siestas en su casa eran con el tic-tac, tic-tac. Del reloj, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí abajo, Roberto. Silencio ahora también. Sí, el tic-tac falta. Buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena por tus obras. Gracias. Yo te conocí con La sospecha de Sofía, que no se ha hablado aquí, pero una novela muy buena. Si no la habéis leído, os la recomiendo. Y has dicho que una de tus fuentes de información, ¿no?, de inspiración son las películas. Era acerca de esto. ¿Has pensado o se ha hablado en algún momento de poder dar el salto a la pantalla con alguna de tus obras? ¿O qué opinión tienes acerca de ello? La sospecha de Sofía va a estrenarse como película en septiembre-octubre. Que nos lo acaba de decir, nos lo dijo ella. No lo sabía. Es en la dirección lo dirige Imanol Arias y Manuel Uribe, Alex González como personaje masculino y Aura Garrido como Sofía. Creo que es una buena producción, pero yo siempre digo, la lectura es única, exclusiva, es un diálogo individual, personal, que tiene cada lector con los personajes. Nunca se va a encontrar las mismas sensaciones, lo que se siente cuando uno lee que cuando ve la pantalla. Hay que ir a ver, la lectura es una cosa y hay que ir a ver en la pantalla una buena película, una buena interpretación, una buena dirección, un buen guión, lo es, eso sí que doy fe, que lo es porque lo he leído, pero lo que uno siente, lo que uno ha sentido con la lectura nunca lo va a encontrar en una película, en una pantalla. Son dos medios completamente diferentes. Porque si buscas eso, siempre te decepciona. Siempre te decepciona. Entonces, yo siempre digo que mejor leer antes que ir a ver la película o a ver la serie, porque si no luego te condiciona. Yo he conocido grandes... Esto es lo bueno que tienes que... la adaptación de un libro a una película, a una serie, fomenta la lectura, fomenta la entrada a una librería. Y yo siempre digo que yo me leí Los gozos y las sombras porque vi la serie. Pero yo veo, cuando yo estoy leyendo, y además la he releído, cuando yo estoy releyendo yo veo a Charo López, no veo al personaje que yo me hubiera creado. Yo leí, para mí fue ha sido uno de los libros de mi vida, La Regenta. Y la conocí, fui a ella por la serie. Pero Aitana Sánchez Gijón está ahí y Carmelo López están ahí. Entonces, bueno, te condiciona en cierto modo, te condiciona en las formas. Luego sí puedes enriquecer un poco la visión pues con las vestiduras, con
el entorno, con los paisajes. Eso puede ser. Últimamente, además, está en Netflix, El gato pardo. Yo no sé si lo han visto. Yo leí hace unos 4 o 5 meses, leí El gato pardo. Y resulta que sacan una serie en Netflix, El gato pardo. Es una serie buenísima. Tiene cosas diferentes con respecto al libro. Pero a mí me ha servido sobre todo para entender el ambiente, esa quietud, esa lentitud de vida, eso que hablaba antes, ¿no? Esa sensación de sosiego, de vida tan apacible que en este tiempo no lo entendemos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El libro tiene unos matices que yo no he visto en la serie, pero me ha ayudado a enriquecer esa lectura. Incluso la estoy releyendo, El gato pardo. O sea, estoy leyendo la novela, releyendo la novela. Entonces, hay que verlo porque siempre... Es que me defraudó. No la has visto con los ojos que debías. Así que pensando en el libro. Pero yo creo que va a ser una buena película porque... Y además es que el guión... yo no he visto... he visto algunas escenas, he visto algún tema de rodaje. Alex González lo hace muy bien. Ha trabajado mucho, no decimos más para los que no lo hayan leído. Ha trabajado mucho, ha tenido que hacer un papel fuerte. Trabaja muy bien, además en un espacio de tiempo amplio, porque son 30 años de diferencia desde el principio de la novela hasta el final. Y Aura Garrido es una actriz como la copa de un pino, así que yo creo que será una muy buena producción. Gracias. Nada. Bueno, allí arriba estoy viendo yo ya la última y penúltima. Venga. Ahí arriba. No veo más. Primero darte las gracias porque ha sido un placer disfrutar esta tarde de escuchar vuestras charlas. O sea, me ha hecho cortísima. Muchas gracias. Yo, desde luego, conocí a Paloma, ahora que lo preguntaba, por la serie de La Sonata del Silencio, y ahí acabé en la novela. Y ya a mí es imposible ver a Basilio, Julita, Elena con otras caras que no sean de los actores. Pero aún así disfruté mucho de la lectura. Yo quería preguntarte si te has inspirado en historias reales de personas individuales o todas son ficcionadas. Bueno, mira, yo creo que cada una de las cosas que ocurren aquí son pellizcos de verdad, pellizcos de vidas reales, de cosas que les pasaron a la gente, pero yo lo que he hecho es coger estos pellizcos de vida y entrelazarlos y relacionarlos y pergeñar mi propia historia. Es decir, la ficción consiste en eso, ¿no? Consiste en coger pellizcos de vidas, de momentos reales, para luego pergeñar, tejer tu propia historia. Pero no está basada en una historia real. Sí que es verdad que Victoria, el personaje de Victoria, está inspirada en una mujer, que es Hedy Lamarr, que es la que creó es que no me acuerdo nunca cómo se llama la base del wifi que tenemos ahora. Lo creó una mujer que se llamaba Hedy Lamarr, una actriz bellísima, la llamaban el animal más bello del mundo. En el año 33 hizo una película, Éxtasis, en el que apareció desnuda por primera vez, el primer desnudo que se hizo en una película comercial. Era la hija de sus padres eran judíos, austriacos. La casaron, fue un escándalo, lógicamente, y la casaron con un hombre de 20 años mayor que ella, un hombre posesivo, celoso, asfixiante. Esta mujer era muy inteligente, tenía mucha capacidad para la física y para las matemáticas, pero claro, en esa época ser guapa y ser inteligente no cuadraba. Entonces este hombre se la llevaba, porque era muy celoso, y se la llevaba con él a reuniones que tenía con altos mandos de Hitler y de Mussolini, estamos hablando del año 40-41, pensando en que no se iba a enterar absolutamente de nada, porque este hombre el marido era fabricante de armas. Y bueno, pues esta mujer consiguió escapar de esta vida asfixiante, pues no la dejaba ni a sol ni a sombra. Se escapó de una manera muy rocambolesca. Si quieren ver la historia es muy curiosa. Llegó a Estados Unidos, conoció a un músico y junto a él desarrolló lo que es la base del wifi. Es que tiene un nombre pero ahora no me acuerdo. Fue la base del wifi. El gobierno de los Estados Unidos se lo presentaron y no le hicieron ni caso. Luego no lo patentó.
la ignorancia de aquella época, no lo patentó y el gobierno de los Estados Unidos lo utilizó en la crisis de los misiles por primera vez. No se le reconoció hasta después de mucho tiempo, cuando ya era muy mayor, y ella dijo tarde, ya, muy tarde, ¿no?, el reconocimiento. Y bueno, eso me inspiró, por eso la niña se llama Hedy y por eso Victoria se llama Kiesler, porque era el apellido real de Hedy Lamarr. Eso es un poco bueno, el perfil, y en Edward R. Murrow me inspiró para Robert Norton también, ¿no?, en la dignidad, en mantener unos principios a costa con consecuencias, ¿no?, a costa de tener unas consecuencias. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti. Roberto, es que hace escaleras, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. Sí. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Yo quería preguntarte algo relacionado con los personajes, ¿no? Por ejemplo, para mí, de Últimos días en Berlín, uno de los momentos más impactantes... No hagas spoilers, por favor. Vale, no recuerdo exactamente, así que mucho spoiler no, pero sí que hay un momento en que los hombres se van, se quedan las mujeres y ellas hacen un comentario como: sí, vosotros habéis ido, pero las que nos hemos quedado nosotros, aquí, hemos sido nosotras. Entonces, ¿hay algún momento especialmente que te resulte desgarrador o un personaje que te haya llegado y aunque haya dejado de hablarte, como que siempre va a tener un huequito en tu corazón, en tu cabeza? Me encanta la pregunta. Claudia. Claudia me parece, en la novela de Últimos días en Berlín, para mí Claudia es mucho más humana que Krista. Se ve arrollada por influencias y luego sabe rectificar, y eso la hace muy humana a mi modo de ver. El amor la ciega, y al final esas mujeres, y fue en la realidad, que eso es a lo que voy, ¿no? Esas mujeres, hubo muchas mujeres como Claudia, como Krista, como la vecina mayor, que ya no me acuerdo cómo se llama, fíjate si se van de mi vida, que no me acuerdo cómo se llama, la señora mayor que las equilibra a las dos, ¿no? Todo lo que sufrieron esas mujeres consiguieron, porque a partir de abril, mayo, entraron los rusos en Berlín, y la mayoría de las mujeres, desde las niñas hasta las más ancianas, las violaron no solamente una vez, sino muchas veces y durante mucho tiempo. O sea, cada noche era un problema. Y entonces hubo mujeres que entendieron que tenían que buscar a un oficial, por lo menos para ser violada por un oficial. ¿Cómo se asimila todo eso, ¿no? Y ahí se forjan unas relaciones muy especiales, no sé si de amistad, unas relaciones en las que se trata de normalizar la tragedia, una tragedia que afecta a todas. Y ahí está un poco la resistencia de las mujeres. Como tú has dicho, los hombres iban al frente y parece que eran ellos los únicos que sufrían, los únicos que morían, pero no, las mujeres se quedaban en casa manteniendo el núcleo del hogar, el núcleo de la familia, y además estaban desprotegidas porque no tenían armas y no tenían fuerza para defenderse, y fueron donde se volcó la venganza más brutal, más inhumana, de unos hombres que venían absolutamente embrutecidos después de 4 años de guerra, de muerte y de terror, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los personajes tienen un punto, porque para mí todos los personajes tienen, incluso los más, bueno, hay algunos malvados que no, pero todos tienen. Yo siempre considero que la literatura, la lectura, la escritura nos ayuda a entender, a comprender la maldad y la perversidad sin justificarla, pero es necesario entenderla, comprenderla, porque alguien actúa con maldad, porque alguien actúa con perversidad, porque alguien traiciona. Hay que entender todo lo que le rodea, lo de antes, lo que tiene, por qué, sin llegar a justificarlo, pero entenderlo, ¿no? Y bueno, por eso elegiría tal vez a Claudia. Bueno,
Paloma, muchísimas gracias. Estoy encantada de la vida. Sí, me alegro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paloma, y hasta la próxima. Muchas gracias. Que sea pronto. Muchísimas gracias por escucharnos.